Antes de que te sumerjas en esta historia. Una advertencia, no volverás a sentirte igual después de escucharla. Si crees en el poder de los lazos humanos, en el amor que nace en lo improbable y en segundas oportunidades que sanan el alma. Suscríbete ahora, porque aquí no solo contamos historias. Aquí vivimos contigo. Ahora sí, escucha con el corazón. En un pequeño pueblo al borde de un vasto valle rodeado por montañas y bosques, vivía una joven llamada Elena. Desde que era niña, su vida había estado marcada por la diferencia. No era porque fuera rebelde o difícil, sino porque su espíritu parecía desconectado de las costumbres y tradiciones que definían a su gente. Mientras los demás niños se mezclaban con alegría en las festividades y celebraciones, Elena se sentía siempre apartada, como si una sombra invisible la separara del resto. Su familia, aunque cariñosa en tiempos mejores, fue golpeada por la tragedia cuando la mala suerte pareció posarse sobre ellos como un manto oscuro. Enfermedades inexplicables, pérdidas y desgracias comenzaron a acumularse, y pronto la comunidad, que antes la miraba con indiferencia, comenzó a verla con temor y desdén. Los murmullos crecieron hasta convertirse en susurros maliciosos. La joven fue señalada como la causa de todos los males, acusada de traer mala suerte y desgracia al pueblo. Algunos decían que sus ojos oscuros escondían secretos oscuros, otros afirmaban que una maldición antigua había caído sobre su sangre. Las mujeres mayores, guardianas de las tradiciones, la miraban con recelo, y los hombres evitaban cruzar palabras con ella. Elena pasó de ser una niña a una paria en cuestión de meses. Aquellos que alguna vez fueron sus amigos comenzaron a darle la espalda y a ignorarla en el mercado, en la plaza y en la iglesia. La casa familiar, que antes había sido un lugar cálido y lleno de risas, ahora se sentía como una prisión silenciosa. Sin nadie que la defendiera, sin familia que la apoyara y sin esperanza en el horizonte, Elena decidió abandonar su hogar. La tristeza y el miedo la acompañaban en cada paso que daba, mientras caminaba por senderos polvorientos y caminos solitarios. Sus ojos se llenaban de lágrimas que nadie veía, y su corazón se quebraba un poco más con cada rechazo. En el fondo, deseaba encontrar un lugar donde fuera aceptada, donde pudiera ser ella misma sin ser juzgada ni temida. Pero el mundo que conocía le parecía frío y hostil, y la idea de encontrar refugio parecía una ilusión lejana. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos naranjas y dorados, Elena llegó a las orillas de un río que corría tranquilo y misterioso entre los árboles. El agua reflejaba el último brillo del día, y el silencio que la rodeaba parecía ofrecerle una pequeña tregua del dolor. Mientras se sentaba en una piedra, agotada y con el alma cansada, escuchó el sonido de hojas secas que crujían bajo unos pies que se acercaban. Volvió la cabeza con cautela y vio a un hombre de complexión fuerte, vestido con ropas sencillas y gastadas, con ojos profundos y llenos de calma. Él era Nantan, un apache que vivía en las tierras cercanas, apartado del pueblo y del ruido, en comunión con la naturaleza. Sin decir palabra, Nantan extendió la mano a Elena, ofreciéndole no solo ayuda, sino también una oportunidad para renacer lejos de las sombras que la habían perseguido. En ese gesto sencillo pero lleno de significado, Elena encontró el primer atisbo de esperanza que había sentido en mucho tiempo. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, decidió aceptar esa mano amiga, confiando en que, quizás, en aquel hombre y en aquel lugar, podría empezar a sanar las heridas que su pueblo le había infligido. Nantan no era un hombre de muchas palabras, pero su presencia era suficiente para transmitir seguridad y paz. Llevó a Elena a su cabaña, una construcción sencilla de madera y pieles, situada en un claro rodeado por altos pinos que parecían proteger ese refugio secreto del mundo exterior. Allí, lejos de los prejuicios y el rechazo que la habían marcado, Elena comenzó a sentir por primera vez en mucho tiempo una sensación de tranquilidad. Los primeros días fueron difíciles. La joven estaba acostumbrada a la soledad, pero también a la desconfianza. Sin embargo, Nantan mostró una paciencia infinita. Cada mañana la despertaba el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas, mientras él la invitaba a observar la naturaleza, a aprender sus secretos y a conectar con la tierra. Le enseñó a reconocer las plantas medicinales, a escuchar el lenguaje de los animales y a encontrar agua en medio del desierto. Más allá de las lecciones prácticas, lo que Elena aprendió fue a escuchar su propio corazón,
a confiar en sí misma y a redescubrir la fuerza que siempre había tenido, oculta bajo el peso del desprecio. En las noches, bajo el manto estrellado del cielo, compartían historias sin palabras, mirándose con respeto y una creciente ternura. Nantan le mostró que la verdadera fuerza no reside en el juicio o la fuerza física, sino en la capacidad de sanar, perdonar y amar. Elena comenzó a sanar las heridas de su alma, y con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, más profundo y más irrompible. Con el tiempo, Elena dejó de ser la joven temerosa y rota que huyó del pueblo. Se convirtió en una mujer sabia y valiente, cuya mirada reflejaba la calma de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. No necesitaba la aprobación de quienes la habían rechazado, porque había encontrado en Nantan y en la naturaleza un hogar que la aceptaba tal como era. Un día, con el corazón lleno de paz, decidió regresar al pueblo. No para buscar venganza ni para pedir perdón, sino para mostrar que el rechazo no podía definirla. Caminó con paso firme entre la gente, que la miraba sorprendida. Pero Elena no temió, porque llevaba consigo la fuerza de su amigo Apache y el vínculo irrompible que habían creado juntos. Y aunque algunos todavía la miraban con duda, nadie pudo negar la luz que ahora irradiaba. Los días que siguieron a su regreso al pueblo fueron un desafío inesperado para Elena. Aunque llevaba consigo la serenidad y fortaleza que Nantan le había ayudado a encontrar, el eco del rechazo aún resonaba en las calles y miradas esquivas. Sin embargo, esta vez no se dejó abatir. En lugar de esconderse o huir, comenzó a caminar con paso firme entre las casas y plazas, saludando con una sonrisa tranquila a quienes antes la evitaban. Algunos responden con silencio, otros con murmullos, pero ella no buscaba confrontación. Su presencia era un mensaje silencioso, había cambiado, pero no por ellos, sino por ella misma y por el hombre que la había salvado. En las noches, al regresar a la cabaña en el límite del pueblo, Elena y Nantan compartían historias junto al fuego. Él le contaba sobre su vida en las tierras salvajes, sobre la conexión sagrada con la tierra y el espíritu de sus ancestros. Ella le relataba lo que había vivido en el pueblo, los miedos que aún quedaban y la esperanza que lentamente crecía en su pecho. A través de esas conversaciones, se tejía un lazo invisible pero fuerte, hecho de respeto y una profunda comprensión mutua. Nantan no solo le había dado refugio, sino que se había convertido en su maestro, amigo y protector. Con el tiempo, Elena empezó a ayudar a quienes la habían ignorado antes. Usaba los conocimientos que había aprendido con Nantan para sanar pequeñas heridas, preparar remedios con plantas del bosque y enseñar a otros la importancia de respetar la naturaleza. Poco a poco, algunas personas comenzaron a verla con otros ojos. No era solo la joven repudiada que había vuelto, sino una mujer que irradiaba calma, sabiduría y fuerza. Un cambio que muchos no podían comprender, pero que les hacía replantear sus prejuicios. La transformación de Elena no pasó desapercibida, y con ella, la historia del Apache que la había acogido empezó a circular por el pueblo. Algunos comenzaron a visitar la cabaña de Nantan con curiosidad, otros con escepticismo, pero la mayoría con la esperanza de encontrar respuestas a sus propias dudas y temores. La conexión entre la joven y el hombre del bosque se volvió un símbolo, una prueba viviente de que el amor y la compasión pueden romper las barreras más firmes. Pero no todo fue fácil. Hubo quienes aún desconfiaban y hablaban a sus espaldas, temerosos de lo desconocido y lo diferente. Elena sabía que el camino hacia la aceptación sería largo y difícil, pero ya no temía. Tenía a Nantan a su lado, y juntos se enfrentaban cada día con la certeza de que su vínculo era más fuerte que cualquier prejuicio. En el silencio de la noche, cuando el viento susurraba entre los árboles y las estrellas iluminaban el cielo, Elena miraba al horizonte con una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que su historia apenas comenzaba, y que todavía quedaban muchos capítulos por escribir, pero estaba lista para enfrentarlos, porque había descubierto que la verdadera fuerza nace del amor y la aceptación. Con el paso de los meses, Elena y Nantan comenzaron a formar un vínculo que iba mucho más allá de la simple compañía. Era una conexión de almas, tejida con paciencia, respeto y silencios que decían más que 1000 palabras. En las largas caminatas por el bosque, Nantan le mostraba los secretos de la tierra, cómo identificar las plantas que curan, cómo leer las señales de los animales y cómo escuchar el lenguaje del viento. Elena aprendía a moverse con la naturaleza,
a entender sus ciclos y a encontrar en ellos una fuente inagotable de sabiduría y calma. Aquellas lecciones eran también lecciones de vida. Cada instante junto a Nantan le enseñaba a confiar en sí misma, a valorarse y a dejar atrás las heridas que el rechazo del pueblo le había causado. En él, encontró no solo un maestro, sino un amigo y un compañero que jamás la juzgaba. En la sencillez de sus actos diarios, en la manera en que cuidaba de la tierra y de ella, Elena descubrió un amor profundo y silencioso, que le ofrecía la paz que tanto anhelaba. Por las noches, sentados junto al fuego, compartían historias. Nantan hablaba de su gente, de sus tradiciones y de las luchas que había enfrentado a lo largo de su vida. Elena, a su vez, le contaba sus sueños, sus miedos y las heridas que aún dolían en su corazón. En esa intimidad, sin palabras grandilocuentes ni promesas vacías, creció una complicidad que los unía irremediablemente. Sin embargo, la vida en el pueblo no dejaba de ser una sombra persistente. A pesar de los pequeños avances en la aceptación, había días en que las miradas de desprecio y los susurros volvieron a pesar en el ánimo de Elena. Pero cada vez que sentía que la desesperanza la alcanzaba, recordaba las enseñanzas de Nantan y el refugio que había encontrado en su amistad. Eso le daba la fuerza para levantarse, para enfrentar el día y para seguir construyendo un camino nuevo, donde no fuera definida por el pasado, sino por el presente y el futuro que decidiera forjar. Con el tiempo, las historias sobre la joven repudiada que había encontrado en un apache un amigo fiel comenzaron a transformarse en leyendas contadas al calor del hogar. Muchos en el pueblo aprendieron que detrás de cada persona hay una historia compleja y que el rechazo solo genera más dolor. Elena y Nantan se convirtieron en un símbolo viviente de que el amor y la comprensión pueden sanar incluso las heridas más profundas. Y así, entre la calma de los bosques y el lento despertar del pueblo a la aceptación, la joven repudiada y el apache solitario siguieron caminando juntos, construyendo una vida basada en la confianza, el respeto y un vínculo que ni el tiempo ni los prejuicios podrían romper. Conforme pasaban las estaciones, Elena comenzó a sentir que algo más profundo florecía en su interior, una emoción que iba más allá de la amistad y la gratitud. Nantan, con su calma imperturbable y su mirada sabia, se había convertido en su ancla, su refugio y su inspiración. A su lado, Elena aprendió a escuchar no solo la naturaleza que los rodeaba, sino también el latido de su propio corazón, que por primera vez en mucho tiempo latía con esperanza y ternura. El apache no era un hombre de palabras fáciles, pero sus gestos eran elocuentes. La manera en que preparaba la comida, cómo cuidaba del fuego al caer la noche, o cómo observaba el cielo con una paciencia infinita, todo hablaba de un alma profundamente conectada con la vida y sus ciclos. Elena admiraba esa quietud, esa fuerza serena que emanaba de Nantan y que la invitaba a encontrar la suya propia. En una tarde fresca de otoño, mientras recogían frutos silvestres entre las hojas doradas que cubrían el suelo, Nantan se detuvo y miró a Elena con una intensidad tranquila. Sin necesidad de palabras, fue como si ambos comprendieran que lo que compartían era algo único, una unión más allá del tiempo y de las heridas pasadas. Elena sintió una calidez recorrer su pecho, una certeza silenciosa que le hablaba de un futuro construido juntos, sin miedo ni condicionamientos. Pero no todo era sencillo. La memoria del rechazo seguía presente, como una sombra que a veces se colaba en sus pensamientos. Había noches en que Elena despertaba con el corazón acelerado, recordando las miradas de desprecio, las palabras crueles y la soledad que había soportado. En esos momentos, la presencia de Nantan era su consuelo más profundo. Él nunca la juzgaba ni minimizaba sus temores, simplemente la escuchaba, la abrazaba y la acompañaba en su dolor. Juntos, aprendieron que sanar no significa olvidar, sino aceptar y seguir adelante con valentía. Elena empezó a compartir con Nantan sus sueños más íntimos, construir un lugar donde nadie fuera juzgado por sus diferencias, donde la compasión y la comprensión fueran la base de todas las relaciones. Nantan, con su sabiduría ancestral, le mostró que esa visión ya estaba en marcha, que cada gesto de bondad y cada acto de amor sembraban semillas que, con el tiempo, darían fruto. Así, en el silencio de los bosques, entre el canto de los pájaros y el murmullo del viento, Elena y Nantan continuaron tejiendo su historia. Una historia que hablaba de resiliencia, de amor inesperado y de la capacidad humana para transformar el rechazo en aceptación, la soledad en compañía y el dolor en esperanza.
A medida que el invierno se acercaba, el paisaje que rodeaba la cabaña se transformaba, cubriéndose de un manto blanco que hacía que todo pareciera más silencioso y puro. Elena y Nantan se refugiaban en el calor del fuego, compartiendo momentos simples pero llenos de significado. Durante esas largas noches, hablaban poco, pero la comunicación entre ellos era profunda, bastaba una mirada, un gesto, para entender lo que el otro sentía. La quietud del invierno les permitía escucharse a sí mismos y a la tierra que los sostenía, recordándoles que la vida es un ciclo constante de muerte y renacimiento. En esos días fríos, Elena reflexionaba sobre cuánto había cambiado desde que dejó atrás el pueblo que la rechazaba. Ya no era aquella joven temerosa y solitaria. Había descubierto en Nantan una fuerza que la ayudaba a sostenerse, una presencia que la acompañaba sin condiciones ni juicios. Su vínculo era como las raíces profundas de los árboles que los rodeaban, invisible a simple vista, pero firme e irrompible. Pensaba en cómo aquella relación había sanado sus heridas más profundas, y cómo, a pesar de todo el dolor vivido, había encontrado un hogar donde nunca antes lo había tenido. Elena comenzó a entender que la verdadera aceptación no venía de los demás, sino de uno mismo, y que el amor más poderoso era el que se construía con paciencia, respeto y entrega sincera. Nantan le enseñó que cada persona lleva consigo su propia historia y que nadie tiene derecho a juzgarla sin conocerla por completo. Esa sabiduría antigua resonaba en su corazón y le daba fuerzas para enfrentar cualquier sombra del pasado. Una mañana, cuando la nieve comenzaba a derretirse y los primeros brotes de la primavera asomaban tímidamente, Elena y Nantan salieron juntos al bosque. Caminaban sin prisa, disfrutando del aire fresco y del canto renovado de las aves. En ese paseo, Elena sintió que estaba lista para dar un nuevo paso, para compartir con el mundo lo que había aprendido, quizás, para encontrar la manera de tender puentes entre su pasado y su presente. Sabía que el camino no sería fácil, que el rechazo y la incomprensión aún podían aparecer, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Nantan a su lado, un vínculo que ningún prejuicio podría romper, una fuerza que la sostenía y la impulsaba hacia adelante. En el horizonte, el sol comenzaba a brillar con más intensidad, y Elena sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía un propósito claro y lleno de esperanza. Con el despertar de la primavera, la vida en torno a la cabaña comenzó a renovarse, igual que el espíritu de Elena. Los árboles se llenaron de hojas verdes, las flores brotaron con colores vivos y el aire se impregnó de aromas frescos y promesas nuevas. Para Elena, cada día era una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecer ese vínculo inquebrantable que compartía con Nantan. Ambos dedicaban sus mañanas a explorar la naturaleza, a recolectar hierbas y frutos, y a preparar remedios que luego compartían con aquellos que se animaban a acercarse en busca de ayuda. Poco a poco, el pueblo comenzó a mirar con curiosidad y respeto la transformación de Elena. Ya no era la joven repudiada y temerosa, sino una mujer que irradiaba calma y sabiduría, que había encontrado en el Apache una fuente de fuerza y amor incondicional. Nantan, por su parte, permanecía firme y silencioso, un pilar de apoyo que nunca exigía nada más que la verdad y el respeto mutuo. Su presencia, aunque discreta, era un recordatorio constante de que la verdadera familia no siempre se encuentra en la sangre, sino en los lazos que se construyen con el tiempo y la confianza. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos anaranjados, Elena y Nantan se sentaron en la cima de una colina cercana, mirando el valle que se extendía a sus pies. Allí, en ese momento de calma, Elena sintió como el pasado y el presente se entrelazan en una danza silenciosa. Recordó el dolor, la soledad, el rechazo, pero también la esperanza, el amor y la renovación. Sin decir una palabra, Nantan tomó la mano de Elena, y en ese gesto sencillo pero lleno de significado, ella encontró la confirmación de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. El vínculo que habían creado no solo les daba fuerza para sanar, sino también para construir un futuro lleno de posibilidades. Elena sabía que su historia no era solo la suya, sino la de todos aquellos que, alguna vez, se sintieron rechazados o incomprendidos. Su experiencia se convirtió en un faro de luz para quienes buscaban esperanza y en un testimonio vivo de que el amor, en cualquiera de sus formas, tiene el poder de transformar vidas y sanar corazones. Mientras el crepúsculo caía y las estrellas comenzaban a brillar, Elena y Nantan permanecieron allí, juntos,
en silencio, conscientes de que habían encontrado algo mucho más grande que ellos mismos, un vínculo irrompible forjado en el dolor, la comprensión y, sobre todo, en el amor verdadero. Con el pasar de las semanas, Elena y Nantan comenzaron a recibir visitas más frecuentes. Gente del pueblo que antes los evitaba empezaba a acercarse por distintos motivos, una madre buscando un remedio para la tos de su hijo, un anciano pidiendo corteza de sauce para sus dolores, incluso algunos jóvenes curiosos por aprender sobre las plantas y los animales como lo hacía el apache. Al principio, Elena se mostraba reservada, aún con las cicatrices frescas del desprecio que había soportado, pero poco a poco comenzó a abrir su corazón. No lo hacía por necesidad de aceptación, sino porque había comprendido algo fundamental: cuando uno sana, esa sanación tiene el poder de extenderse, de tocar otras vidas. Nantan le decía que la sabiduría no es para guardarla, sino para compartirla. Y Elena, que había aprendido a confiar en su voz interior, decidió hacerlo. No desde el orgullo, sino desde la compasión. Una tarde, mientras preparaban infusiones en el jardín, un grupo de niños llegó corriendo. Uno de ellos, una niña de cabello enmarañado y mirada triste, se acercó lentamente. Elena la reconoció al instante: era la hija de una mujer que había liderado las habladurías en su contra años atrás. En otro tiempo, el corazón de Elena habría sentido rabia o dolor. Pero en ese momento, solo sintió ternura. La niña le mostró un rasguño en la pierna, fruto de una caída en el bosque, y sin decir palabra, Elena la limpió con agua de caléndula y le colocó una pomada que había preparado con Nantan. Cuando la niña se fue, le lanzó una tímida sonrisa. Fue solo un segundo, un gesto breve, pero en el corazón de Elena brilló como un amanecer. Entendió que la compasión rompe ciclos. Que perdonar no siempre es olvidar, sino liberarse del peso del pasado para construir algo nuevo. Nantan observaba todo en silencio, como siempre. Él comprendía los ritmos del alma igual que los de la tierra. Sabía que Elena estaba floreciendo, como los árboles tras una larga helada. Y aunque no era hombre de muchos gestos, ese día le colocó una pequeña pluma blanca trenzada en el cabello. Elena la tocó, sin preguntar su significado. No lo necesitaba. Entendía que, en el lenguaje de Nantan, aquello era más que un adorno. Era un símbolo de respeto, de conexión, de unidad. Al caer la noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y el viento jugaba entre las ramas, Elena se permitió llorar en silencio. No de tristeza, sino de gratitud. Por haber sido repudiada, sí, porque esa herida la condujo a un camino inesperado. Porque sin esa caída, jamás habría llegado a Nantan, ni habría aprendido a mirar el mundo con nuevos ojos. Y mientras se dormía, sintió que ya no era solo una visitante en esa tierra, ni una exiliada de su gente. Era una mujer renacida. Una mujer que, junto a un apache sabio y sereno, estaba aprendiendo que el verdadero hogar no se encuentra en las paredes que te acogen, sino en las almas que te entienden sin pedirte que cambies. Los días comenzaron a alargarse, y con la llegada del verano, el bosque se llenó de vida. Elena se sentía más enraizada que nunca en aquel lugar. Cada rincón del valle le era familiar: los caminos que recorría con Nantan, las flores que recogía al amanecer, las piedras donde se sentaba a observar los atardeceres. Todo tenía un significado. Nada era ajeno. Había encontrado una paz que nunca creyó posible. Pero también una nueva responsabilidad. Porque la transformación que había vivido, desde el abandono hasta el renacer, no podía quedarse solo en ella. Sentía, desde lo más profundo, que debía devolver lo recibido. Que debía sembrar con sus propias manos la misma semilla de amor y dignidad que Nantan había plantado en su corazón. Fue así como, una mañana, tomó una decisión. Propuso a Nantan abrir un pequeño espacio junto a la cabaña, un círculo de tierra limpia, con piedras dispuestas en forma de espiral, donde pudieran recibir a quienes buscaran más que remedios o infusiones. Quería que aquel lugar fuera un refugio. Un punto de encuentro para las almas heridas. Un rincón sagrado para la palabra, el silencio, el consuelo. Nantan no respondió de inmediato. La miró con calma, como siempre lo hacía. Luego asintió, con una leve sonrisa, y sin decir más, se puso a preparar el terreno. Durante semanas trabajaron juntos. Elena decoró el círculo con ramas de sauce, lavanda seca y colgantes de cuentas de barro.
Nantan talló símbolos ancestrales en piedras planas y construyó un banco con troncos caídos. No buscaban nada grandioso. Solo verdad. Solo esencia. Y entonces empezaron a llegar. Primero, los niños. Luego, algunas mujeres. Más tarde, hombres callados que traían pesares antiguos guardados como puños cerrados. No preguntaban mucho. Se sentaban. Escuchaban. Observaban a Helena mover las manos con suavidad. A Nantan encender el fuego con respeto. Y algo se abría en ellos, como se abre una flor en la primera luz del día. Helena se convirtió, sin pretenderlo, en guía. No por lo que sabía, sino por lo que había vivido. Su historia no era un discurso, sino una presencia. Su pasado ya no era una carga, sino un puente. Y cada vez que compartía una mirada, una historia, una caricia o un cuenco de agua, el mundo parecía recomponerse un poco más. Una noche, bajo un cielo repleto de estrellas, mientras todos dormían en silencio alrededor del círculo, Helena se acercó a Nantan. Se sentaron uno junto al otro, como tantas otras veces. Pero esa vez, ella le tomó la mano con firmeza y le susurró. Si el mundo me vuelve a dar la espalda, tú seguirás siendo mi hogar. Nantan la miró largamente. Luego, con voz baja, respondió. Y tú, la raíz que me hizo quedarme. No necesitaban decir más. Sabían que lo que habían creado juntos no era solo una historia. Era una forma de vivir. Una forma de amar. Y eso, ninguna tormenta podrá arrebatárnoslo.